Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruta viendo. Maasin Emeradet y Cenk Torun están en la batalla legal. Los famosos jugadores Maasin Emeradet y Cenk Torun iniciaron una batalla legal debido a la disputa que tuvieron con sus ex-entrenadores. Rompiendo el prolongado silencio, el dúo inició una guerra en la industria, y acudió a los tribunales para reclamar sus derechos. Aquí está el detrás de escena del evento, y todos los detalles sobre la lucha de los dos nombres famosos. Los problemas que tienen Maasin Emeradet y Cenk Torun con sus ex-entrenadores se centran en violaciones de contrato. Según el dúo, los acuerdos que hicieron con sus antiguos gerentes fueron violados muchas veces, y muchos proyectos que les prometieron no se materializaron. Los jugadores, que no quisieron seguir callados ante esta situación, anunciaron que emprenderían acciones legales. En su declaración, Maasin Emeradet resumió la situación que vivieron con las siguientes palabras: "Estamos luchando para proteger nuestros derechos. Los comportamientos contrarios a nuestro contrato, y las injusticias hacia nosotros han llegado a un punto inaceptable". Con estas palabras afirmó que buscaban sus derechos legales frente a las actitudes poco profesionales de sus directivos. Cenk Torun afirmó que el proceso que pasaron con su ex-entrenador fue una gran decepción para ellos. Aunque esperábamos lograr proyectos exitosos bajo su dirección, los problemas que experimentamos nos frenaron. Sufrimos daños materiales y morales en este proceso, afirmó Torun, y afirmó que sus directivos les privaron de muchas oportunidades. La batalla legal entre Maasin Emeradet y Cenk Torun llegó a los tribunales mediante una demanda presentada en Estambul. Los dos jugadores afirmaron que sus ex-entrenadores violaron sus contratos, pagaron menos de lo que les correspondía y fueron excluidos injustamente de algunos proyectos. El proceso judicial es seguido de cerca por los medios de comunicación y la industria. Los ex-directivos de los dos jugadores no se quedaron callados ante estas acusaciones. En el comunicado se afirmaba que las acusaciones de Emeradet y Torun eran infundadas y que la sociedad gestora actuó profesionalmente cumpliendo con cada artículo de los contratos. Además, la sociedad gestora anunció que presentaría una contrademanda a través de sus abogados. Maasin Emeradet y Cenk Torun también afirmaron que sus carreras se vieron afectadas negativamente debido a la mala gestión de sus antiguos directivos. Emeradet afirmó que fue excluido injustamente de muchos proyectos importantes, y que por eso permaneció en un segundo plano en la industria. Cenk Torun afirmó que la actitud negligente de sus directivos le hizo alejarse de sus proyectos cuando quería progresar en su carrera. Este tipo de desacuerdos son una situación común, especialmente en el mundo de las celebridades. Muchos nombres famosos pueden sufrir duros golpes en sus carreras debido a los problemas que experimentan con sus managers. Sin embargo, el caso de Maasin Emeradet y Cenk Torun revela una vez más cuán importantes y efectivos son estos casos en la industria. Los fans de los dos famosos actores muestran su gran apoyo a Emeradet y Torun en las redes sociales. Comentarios como "ellos buscan sus derechos, y nosotros estamos con ellos" se expresan con frecuencia en las plataformas de redes sociales. Especialmente el hashtag #MaasinEvesenkakli ha entrado en las listas de tendencias de Twitter. Las sociedades gestoras desempeñan un papel vital en la gestión profesional de nombres famosos. Sin embargo, los desacuerdos de vez en cuando pueden causar problemas importantes entre las dos partes. La situación vivida por Emeradet y Torun ha revelado una vez más lo delicadas que son las relaciones entre entrenadores y jugadores en la industria. Los abogados siguen de cerca el caso presentado por Maasin Emeradet y Cenk Torun. Los expertos afirman que el caso se estructurará en función de las disposiciones contractuales entre las partes, y del grado de violación de estos contratos. En particular, uno de los temas más curiosos es cómo se compensará a los jugadores por sus pérdidas financieras. Cenk Torun afirmó que no abandonarán esta lucha legal y defenderán sus derechos hasta el final. "Este no es solo un caso para nosotros, es una lucha para proteger nuestros derechos". Mostró su determinación diciendo: "Emprendemos este camino con Maasin y nunca daremos marcha atrás". Maasin Emeradet afirmó que este caso es importante no solo para ellos, sino también para muchos nombres del sector que se encuentran en una situación similar. "Este caso será la voz de muchos jugadores, no solo de nosotros. Queremos que se haga justicia en la industria", dijo Emeradet, añadiendo que su objetivo es crear conciencia en la industria independientemente del resultado del caso.
Este caso también provocó una gran tensión en el mundo de la gestión. En particular, otras empresas gestoras afirman que este tipo de incidentes perjudican la confianza en el sector. Muchos directivos sostienen que para resolver este tipo de problemas, las partes deberían acudir primero a la mediación. Maasin Emeradet y Cenk Torun afirman que los problemas que tuvieron con sus antiguos directivos afectaron no solo a sus carreras sino también a su vida privada. Afirmó que tuvo un impacto negativo. Emeradet dijo que experimentó un gran estrés durante este proceso, y por eso tuvo que mantenerse alejado de los proyectos. Cenk Torun afirmó que se perdió muchos proyectos importantes debido a la negligencia de los directivos. Ambos jugadores manifestaron que están decididos a abrir una nueva página en sus carreras al finalizar este proceso legal. Volveremos más fuertes cuando este proceso termine, afirmó Torun, añadiendo que tomarán medidas más cuidadosas en el futuro. Maasin Emeradet afirmó: "Estoy dispuesta a empezar de nuevo mi carrera después de este caso". Este caso parece ser una lección para la industria sobre las relaciones entre entrenadores y jugadores. Abogados y expertos afirman que el resultado del caso sentará un precedente importante para otros actores de la industria. Los expertos afirman que se debe tener más cuidado con las violaciones de contratos y señalan que estos casos pueden aumentar. Los seguidores de Maasin Emeradet y Cenk Torun esperan con impaciencia el resultado de este caso. Los aficionados que siguen de cerca la evolución en las redes sociales dan un gran apoyo a los dos jugadores. Especialmente las publicaciones realizadas con el hashtag @MeravetVTorun muestran cuánto aman y apoyan a ambos jugadores. La demanda interpuesta por Maasin Emeradet y Cenk Torun tuvo un gran impacto en el mundo jurídico. Mientras el proceso judicial continúa, la determinación mostrada por los dos actores de defender sus derechos es seguida con interés por los medios y la industria. En mi opinión, no importa cuál sea el resultado del caso, este proceso parece ser un punto de inflexión importante para el dúo tanto en sus carreras como en sus vidas. ¿Crees que Maasin y Cenk tienen razón? ¿Podrías compartir tus opiniones conmigo en los comentarios? Adiós.